Imaginen esto. Es el año 865 después de Cristo, dentro de una casa comunal danesa. Un mensajero acaba de terminar de hablar. El silencio es absoluto, pero la violencia ya ha comenzado. 4 hermanos se sientan alrededor de una mesa. Son los hijos de Ragnar Lodbrok. Sigurd, serpiente en el ojo, sostiene un pequeño cuchillo, cortándose las uñas ociosamente. A medida que la noticia del asesinato de su padre se asienta, no grita, no levanta la vista, simplemente sigue cortando. Rebana más allá de la uña, a través de la piel, y talla directamente hasta el hueso sólido de su dedo. Ni siquiera lo siente. Al otro lado de la mesa, su hermano, Bjorn, piel de hierro, sostiene una pieza de ajedrez tallada en hueso sólido. Su agarre se tensa. Hay un crujido agudo. La pieza de ajedrez explota en su puño. Fragmentos de hueso se clavan profundamente en su palma y la sangre comienza a gotear rítmicamente sobre el tablero de madera. Esto no era dolor. Esto era una declaración de guerra. Este fue el segundo exacto en que comenzó la venganza del gran ejército pagano. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si disfrutas aprendiendo sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle me gusta a este contenido y suscribirte para más historias como esta. Y por favor, comenta abajo para hacerme saber desde dónde estás escuchando. Me parece increíble que estemos explorando estas historias antiguas juntos desde diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida sobre el pasado. Para entender esta reacción sangrienta, tienes que entender el insulto. Los mensajeros confirmaron que el rey Aela de Northumbria no solo había matado a Ragnar, sino que lo había torturado. Había arrojado al legendario vikingo a un pozo de víboras para que muriera una muerte lenta y humillante, despojado de su armadura y su gloria. Aela quería demostrar que Ragnar era solo un hombre. Pero con su último aliento, Ragnar se rió de su asesino. Mientras el veneno hacía efecto, pronunció una profecía final. ¿Cómo gruñirían los cerditos si supieran cuánto sufrió el viejo jabalí? Así que el rey Aela pensó que estaba terminando con una amenaza. En realidad, estaba encendiendo una mecha. Olvidó que el viejo jabalí tenía hijos, y esos cerditos eran ahora los señores de la guerra más peligrosos de Europa. La reacción en Dinamarca fue inmediata. No hubo lágrimas, solo hubo movilización. Sigurd sacó el cuchillo de su hueso. Bjorn se limpió la sangre de la mano. Enviaron un llamado que llegó a cada rincón del mundo vikingo. Esta no sería una incursión por plata o esclavos. No les importaba el tesoro. Esta era una misión con un único y brutal propósito: el exterminio. Guerreros acudieron a su estandarte desde Noruega, Suecia e Irlanda. Los rivales dejaron de lado viejas disputas. Los mercenarios rechazaron el pago solo para ser parte de ello. Todos estaban atraídos por la magnitud del objetivo. El rey Aela creía que estaba a salvo en su fortaleza de piedra al otro lado del mar. No tenía idea de que acababa de convocar una fuerza diferente a todo lo que Inglaterra había visto jamás. El gran ejército pagano se estaba lanzando, y venían para asegurarse de que cada persona involucrada en la muerte de Ragnar
muriera gritando. A finales del año 865 después de Cristo, los centinelas en la costa de Estanglia miraron hacia el horizonte y vieron algo que detuvo sus corazones. Usualmente, una alarma vikinga significaba 3, tal vez 5 barcos largos, incursores rápidos de ataque y fuga. Pero esta vez, el horizonte mismo parecía moverse. Cientos de proas con cabezas de dragón cortaban la niebla. Esto no era una partida de saqueo. Era una ciudad flotante. Era una migración de muerte. Los historiadores lo llaman el gran ejército pagano, pero la crónica anglosajona simplemente se refiere a él como el Mislehir, la gran hueste. No eran solo guerreros. Eran herreros, mujeres, niños y caballos. No venían a robar plata e irse. Venían a tomar la tierra, quemar las cosechas y desmantelar los reinos de Inglaterra ladrillo por ladrillo. Y a la cabeza de esta fuerza masiva no estaba el hermano más fuerte, Bjorn, o el más estoico, Sigurd. Era el lisiado, Ivar el deshuesado. La historia ha debatido durante siglos por qué le llamaban deshuesado. ¿Era una enfermedad de huesos frágiles? ¿Incapacidad para caminar? ¿O era una metáfora de su flexibilidad antinatural en combate? Las sagas nos dicen que a menudo lo llevaban a la batalla sobre un escudo. Pero no se equivoquen, Ivar era el cerebro de la operación. Mientras sus hermanos eran impulsados por la ira, Ivar era impulsado por una crueldad fría y matemática. Entendía que para matar a un rey como Aela, no solo necesitabas hachas, necesitabas una estrategia. Ivar sabía que Northumbria era demasiado fuerte para atacar directamente desde el mar, así que hizo un movimiento que confundió a todos. No navegó hacia el norte hacia Aela. Desembarcó su flota masiva en Estanglia. Pasó por alto su objetivo. ¿Por qué? Porque Ivar estaba jugando a largo plazo. Aterrorizó a los locales de Estanglia no para luchar, sino para someterlos. Exigió caballos. Convirtió a su infantería marítima en una caballería montada. Pasó el invierno reuniendo inteligencia, afilando cuchillas y dejando que el miedo de su presencia flotara hacia el norte como una plaga. Estaba dejando esperar al rey Aela. Estaba dejando que el terror creciera. Ivar sabía que la anticipación del dolor es a menudo peor que el dolor mismo. Para cuando la nieve se derritió en el año 866, el gran ejército pagano ya no era solo una turba de vikingos enojados. Bajo el mando de Ivar, se habían convertido en una máquina profesional de guerra, montada, abastecida y hambrienta. Volvieron sus ojos hacia el norte. Los cerditos habían terminado de gruñir. Era hora de cazar al jabalí. Mientras el gran ejército pagano afilaba sus hachas en Estanglia, el reino de Northumbria estaba ocupado destruyéndose a sí mismo. Era la tormenta perfecta. Los northumbrios estaban envueltos en una amarga guerra civil. El usurpador, el rey Aela, el hombre que mató a Ragnar, estaba luchando contra el rey legítimo, Osbert. Estaban tan consumidos por su odio mutuo que no notaron la sombra que se arrastraba desde el sur. La guerra civil es un regalo para un invasor. E Ivar el deshuesado lo aceptó con los brazos abiertos. En el otoño del año 866 después de Cristo, Ivar hizo su movimiento.
Hizo marchar al ejército hacia el norte, utilizando los caballos que había extorsionado de los estanglinos. Se movieron con una velocidad aterradora, pasando por alto aldeas más pequeñas, apuntando directamente al corazón del norte, la antigua ciudad romana de York. Pero Ivar no solo eligió el objetivo, eligió el momento. Esperó hasta el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Considere la brillantez de esto. En el día de Todos los Santos, toda la clase noble, los comandantes militares y los obispos estarían reunidos dentro de las catedrales. Estarían desarmados, distraídos y en profunda oración. Esperaban un festín. Esperaban protección divina. Lo que obtuvieron fue el ejército pagano. Los vikingos atacaron York mientras las campanas de la iglesia aún repicaban. Las defensas de la ciudad estaban tripuladas por tripulaciones mínimas. Las puertas fueron violadas antes de que los líderes de Northumbria terminaran sus himnos. No fue una batalla, fue una masacre en un santuario. Para cuando el sol se puso el día de Todos los Santos, la capital del norte había caído. Ivar no quemó York hasta los cimientos. Ese sería el error de un incursor común. En cambio, la ocupó. Reparó los muros romanos, abasteció los graneros, convirtió York en una fortaleza vikinga en lo profundo del territorio enemigo. Se sentó en el trono de Aela y esperó. Sabía que la caída de York obligaría a sus enemigos a dejar de luchar entre sí y venir a él. Contaba con ello. Quería que Aela y Osbert se unieran. Quería que trajeran sus ejércitos a los muros de York. ¿Por qué cazar a los ratones cuando puedes poner un trozo de queso y esperar a que los ratones vengan a la trampa? Tomó 4 meses para que los nortumbrios se tragaran su orgullo. 4 meses de ver a un ejército pagano sentado en su capital, comiendo su comida y burlándose de sus dioses. Finalmente, en marzo del año 867 después de Cristo, el rey Aela y su rival Osbert se dieron la mano. Combinaron sus fuerzas en un solo ejército masivo. Era una cruzada antes de que la palabra realmente existiera. Marcharon sobre York convencidos de que Dios estaba de su lado, listos para expulsar a los paganos de vuelta al mar. El 21 de marzo, Domingo de Ramos, los nortumbrios atacaron. Al principio pareció una victoria. Los nortumbrios se estrellaron contra los viejos muros romanos de York con la furia de hombres desesperados. Encontraron huecos en las defensas, rompieron las puertas. Un grito se elevó de las filas inglesas. Se vertieron en las calles de la ciudad, miles de ellos, inundando los estrechos callejones de York, pensando que tenían a los vikingos huyendo. Pero no entendían contra quién estaban luchando. Ivar el deshuesado no había perdido los muros, los había abandonado. Había invitado a los ingleses a entrar. Tan pronto como el grueso del ejército de Northumbria fue apretujado en las calles estrechas y sinuosas de la ciudad, la trampa se cerró de golpe. Los vikingos aparecieron en los tejados. Emergieron de las calles laterales. Bloquearon sus escudos en ambos extremos de las avenidas principales, convirtiendo la ciudad de York en una caja de muerte claustrofóbica. La ventaja de los números se desvaneció. En los espacios cerrados del combate urbano, las largas lanzas de las levas inglesas eran inútiles.
se convirtió en una pelea de hachas y cuchillos. El pánico se instaló inmediatamente. Los nortumbrios estaban tan apretados que no podían blandir sus armas. Fueron masacrados donde estaban parados. El rey Osbert, el heredero legítimo, luchó valientemente, pero fue derribado en el caos, su cuerpo pisoteado en el barro de la ciudad que intentó salvar. La cruzada se había convertido en una carnicería, pero en medio de la matanza, los vikingos tenían órdenes específicas. Había un hombre que no debía ser asesinado. Los hijos de Ragnar observaban el campo de batalla, escaneando los rostros de los moribundos, buscando una corona específica. El rey Aela vio desintegrarse a su ejército. Vio morir a su rival. Se dio cuenta con un horror naciente de que los muros que acababa de romper eran ahora las celdas de su prisión. Intentó retirarse, pero el camino estaba bloqueado por un muro de escudos daneses. Estaba rodeado. Fue arrastrado de su caballo, despojado de sus armas y forzado a arrodillarse en el fango de sangre y suciedad. La batalla de York había terminado. El silencio regresó a la ciudad, roto solo por los gemidos de los moribundos. Los vikingos no ejecutaron a Aela en el acto. Eso hubiera sido piedad. En cambio, lo ataron con cadenas. Lo miraron no con ira, sino con una aterradora sensación de anticipación. La guerra había terminado. El ritual estaba a punto de comenzar. El gran salón de York había visto muchos reyes, pero nunca había visto un juicio como este. El rey Aela fue arrastrado al centro de la habitación. Estaba cubierto de barro y sangre, sus ropas reales desgarradas, su corona perdida hace mucho tiempo. A su alrededor estaban los jefes victoriosos del gran ejército pagano. Pero los ojos de Aela estaban fijos en los 4 hombres sentados en el estrado, los hijos de Ragnar. Bjorn, piel de hierro, estaba sentado con sus enormes brazos cruzados, mirando a Aela como un carnicero mira un trozo de carne. Uva jugaba con el mango de su hacha. Sigurd, serpiente en el ojo, observaba con esa mirada desconcertante y sin parpadear. Pero la presencia aterradora en la habitación era el hombre que ni siquiera podía ponerse de pie. Ivar, el deshuesado, yacía sobre una pila de pieles, sus piernas retorcidas inútiles, pero sus ojos ardiendo con una inteligencia fría y reptiliana. Este fue el momento en que la profecía se cumplió. Aela los miró y vio a los cerditos sobre los que su prisionero le había advertido. Pero no eran cerditos, eran lobos. Los registros históricos no nos dan una transcripción de lo que se dijo, pero las sagas pintan una imagen de intimidad aterradora. Ivar no gritó, no se enfureció. Probablemente habló en voz baja. Le habría preguntado a Aela sobre el pozo. Le habría preguntado sobre las serpientes. ¿Gritó mi padre? ¿Suplicó? ¿Cuánto tiempo tardó el veneno en detener su corazón? Cada pregunta era un giro de cuchillo. Ivar estaba obligando a Aela a revivir su crimen, a admitir que había matado a un héroe sin honor. Aela le había negado a Ragnar un arma con la que morir. Ahora, Ivar le negaría a Aela una muerte rápida. En el código vikingo, una muerte limpia, una decapitación o una espada al corazón
era una misericordia. Era respetuoso. Pero Aela había perdido su derecho al respeto. No era un prisionero de guerra. Era un criminal que había violado las leyes sagradas de conducta. No hubo negociación de rescate, ni oferta de exilio. Ivar hizo una señal a sus guardias. No arrastraron a Aela a una mazmorra. Lo arrastraron a una colina cercana. El tiempo de hablar había terminado. Los hijos de Ragnar habían decidido un castigo que resonaría a través de la historia. Un método de ejecución tan horrible que, durante siglos, los estudiosos se negaron a creer que fuera físicamente posible. Prepararon el terreno para el águila de sangre. La ubicación probablemente fue una cresta alta, visible tanto para el ejército vikingo como para los sobrevivientes aterrorizados de York. El rey Aela fue forzado a acostarse boca abajo. Sus manos y pies fueron estacados en el suelo, estirándolo tensamente. Ya no era un rey, era un lienzo para la obra maestra de Ivar. El águila de sangre, o Bloodhorn en nórdico antiguo, es quizás el método de ejecución más infame en la historia humana. Durante mucho tiempo, los historiadores argumentaron que era solo un mito, una historia de miedo contada para asustar a los niños. Pero para el rey Aela, en esa fría tarde de Northumbria, fue física y agónicamente real. El verdugo, probablemente el propio Ivar o un especialista elegido por su precisión quirúrgica, se acercó con un cuchillo largo. Esto no fue un corte torpe, fue anatomía. Primero, la piel de la espalda de Aela fue cortada y abierta. Se hicieron 2 incisiones largas y curvas a lo largo de la columna, desde los omóplatos hasta la parte baja de la espalda. La piel fue pelada hacia atrás como solapas de pergamino, exponiendo la capa de músculo rojo y la jaula blanca de las costillas debajo. En este punto, Aela habría estado gritando de una manera que desgarraba su garganta en carne viva. La conciencia, cruelmente, habría permanecido. Luego vinieron el martillo y el cincel. Esta es la parte que define la tortura. El verdugo no solo cortó, deconstruyó. Una por una, las costillas fueron separadas de la columna vertebral. Crac, crac, crac. El sonido del hueso rompiéndose habría resonado a través del campo silencioso. Las costillas fueron entonces forzadas hacia afuera, dobladas hacia atrás para parecerse a las alas extendidas de un pájaro. El hombre estaba siendo volteado de adentro hacia afuera. Pero el ritual no había terminado. Con la cavidad torácica ahora abierta al aire, el verdugo metió la mano dentro. El acto final fue sacar los pulmones de la cavidad torácica y cubrirlos sobre las costillas rotas. A medida que los pulmones colapsaban y aleteaban con las respiraciones finales y entrecortadas del moribundo, el movimiento del tejido rojo parecía el batir de alas. Un águila empapada de sangre tratando de emprender el vuelo desde la ruina del cuerpo de un hombre. Los expertos médicos de hoy sugieren que Aela probablemente murió de shock traumático o neumotórax, el colapso de los pulmones, antes de que el proceso estuviera completamente terminado. Pero los vikingos creían que si la víctima gritaba, no entraría en el Valhalla. Aela gritó. Murió no como un guerrero, sino como un sacrificio a Odín,
su cuerpo transformado en un símbolo grotesco del dominio vikingo. Cuando se hizo el hecho, el cuerpo de Aela fue dejado allí, una advertencia para cualquier otro rey en Inglaterra. La deuda estaba pagada. El viejo jabalí había sido vengado. Pero mientras los hijos de Ragnar se limpiaban la sangre de las manos, se dieron cuenta de algo. La rabia no había disminuido. La adrenalina seguía bombeando. Aela estaba muerto, pero había otros reyes en Inglaterra. Había otros torturadores, y el gran ejército pagano todavía tenía hambre. Con Aela muerto y Northumbria rota, un ejército normal se habría ido a casa. Tenían su venganza, tenían su justicia. Pero el gran ejército pagano no volvió al mar. Se dirigieron al sur. En el año 869 después de Cristo, regresaron a Estanglia, el reino donde habían desembarcado por primera vez. El rey Edmundo de Estanglia les había dado caballos 3 años antes, esperando comprar su seguridad. Pensó que tenía un trato, pero Ivar el Deshuesado no honraba tratos con hombres que consideraba presas. Cuando los vikingos regresaron, no pidieron caballos, pidieron el reino. El rey Edmundo era un hombre piadoso, un cristiano devoto que se negó a luchar una guerra que no podía ganar, pero también se negó a someterse a un señor pagano. Fue capturado cerca de Hokksund, y aquí Ivar decidió dar otro ejemplo. Si la muerte de Aela fue sobre anatomía, la muerte de Edmundo fue sobre arquería. Según la pasión de San Edmundo, Ivar ordenó que el rey fuera atado a un árbol. Quería ver si el dios cristiano salvaría a su fiel sirviente. Los arqueros vikingos se alinearon. Esto no fue una ejecución por fusilamiento. Fue tortura por volumen. Dispararon andanada tras andanada. No apuntaron al corazón ni a la cabeza. Eso sería demasiado rápido. Apuntaron a los brazos, las piernas, los hombros. Los cronistas escribieron que Edmundo fue disparado con tantas flechas que parecía un erizo. Su cuerpo erizado con astiles, clavado contra la corteza del árbol, sangrando de una docena de heridas no fatales simultáneamente. A lo largo del Calvario, Edmundo se negó a renunciar a su fe. Siguió llamando a Cristo. Esto enfureció a Ivar. El comandante deshuesado no tenía paciencia para los mártires. Aburrido del juego, Ivar dio la orden final. Un espadachín dio un paso adelante y cortó la cabeza de Edmundo con un solo golpe, arrojándola profundamente en las zarzas espesas del bosque para que sus seguidores no pudieran enterrarlo entero. El rey Edmundo el mártir murió no porque mató a Ragnar, sino porque se interpuso en el camino de la avalancha. Su muerte envió un mensaje claro a los reinos restantes de Wessex y Mercia. No hay negociación. No hay neutralidad. O mueres gritando como Aela, o mueres orando como Edmundo. Pero de cualquier manera, mueres. Para el año 874 después de Cristo, el gran ejército pagano había decapitado efectivamente a 2 de los 4 grandes reinos de Inglaterra. Northumbria era un estado títere. Estanglia era un cementerio. El siguiente en la lista era Mercia, el reino masivo en las tierras medias. El rey de Mercia, Burgred, miró el destino de Aela y el destino de Edmundo. Vio el águila de sangre y el erizo. Se dio cuenta de que los hijos de Ragnar
no eran hombres con los que pudieras negociar, ni eran hombres a los que pudieras vencer. Así que Burgred tomó una decisión que la historia ha juzgado duramente. No luchó, no oró, corrió. A medida que los vikingos avanzaban sobre su capital en Repton, Burgred abdicó su trono. Tomó tanto oro como pudo llevar y huyó a Roma. Murió allí, un exiliado, enterrado lejos de la tierra que había jurado proteger. Fue un final patético para un linaje una vez orgulloso. Los vikingos ni siquiera tuvieron que desenvainar sus espadas para conquistar Mercia. El miedo había hecho el trabajo por ellos. Ahora miren el mapa de Inglaterra. Está casi completamente negro. Solo un reino permanecía independiente, el reino de Wessex en el sur. Wessex era la última resistencia. Si caía, Inglaterra dejaría de existir. Simplemente se convertiría en una extensión occidental de Escandinavia. El gran ejército pagano sabía esto. Volvieron su atención a Wessex con el peso de una avalancha. Pero en Wessex encontraron algo que no habían encontrado antes. No encontraron a un tirano arrogante como Aela, o un mártir pasivo como Edmundo, o un cobarde como Burgred. Encontraron a un joven llamado Alfredo. En este momento, Alfredo aún no era el grande. Era un príncipe enfermizo, plagado de dolor estomacal crónico, a menudo eclipsado por su hermano guerrero, el rey Etelredo. Pero Alfredo poseía un arma que Ivar el Deshuesado respetaba, una mente táctica brillante. Cuando los vikingos atacaron Reading en el año 871, las batallas fueron brutales e inconclusas. Las pérdidas en ambos lados fueron catastróficas. A diferencia de los otros reinos, Wessex contraatacó. Pero los números absolutos de la invasión vikinga de Inglaterra, reforzados por una segunda ola de invasores, conocida como el Gran Ejército de Verano, eran abrumadores. Cuando su hermano murió, Alfredo tomó la corona en medio de una zona de guerra. Miró el estado agotado de su ejército e hizo lo impensable. Pagó a los vikingos para que se fueran. Les dio un tributo masivo de plata conocido como el Danegeld. Los críticos podrían llamar a esto cobardía, similar a Burgred, pero había una diferencia clave. Burgred pagó para salvar su propia piel. Alfredo pagó para comprar tiempo. Sabía que no podía derrotar al gran ejército pagano en una batalla campal todavía. Necesitaba reformar su ejército, construir barcos y estudiar a su enemigo. Estaba comprando 5 años de silencio. Mientras los vikingos tomaban el oro y se asentaban en sus tierras conquistadas, creyendo que Wessex estaba pacificado, Alfredo se sentaba en la oscuridad observando, planeando y esperando. Los hijos de Ragnar habían matado a los torturadores, habían conquistado a los débiles, pero ahora se enfrentaban al arquitecto de su caída. En el año 870 después de Cristo, después de la ejecución del rey Edmundo, el hombre más aterrador de Europa simplemente se desvaneció. Ivar el Deshuesado desaparece de los registros históricos ingleses. Deja el gran ejército pagano al mando de sus hermanos y se desvanece en la niebla. Durante siglos, el silencio repentino desconcertó a los historiadores. ¿Se retiró? ¿Murió en una escaramuza? Para encontrar la respuesta, tenemos que mirar al otro lado del mar de Irlanda, a los Anales de Ulster.
Aquí, Ivar reaparece bajo el nombre de Imar, el rey de los nórdicos de toda Irlanda y Gran Bretaña. Parece que después de romper la espalda de los reinos ingleses, Ivar regresó a su fortaleza en Dublín para gobernar como un emperador del norte. Pero los dioses son conocidos por su ironía. Ivar, el hombre que diseñó el águila de sangre, el hombre que convirtió ciudades en mataderos, no murió una muerte de guerrero. No fue derribado en batalla. No ascendió al Valhalla con una espada en su mano. En el año 873 después de Cristo, los anales registran que Ivar murió de una repentina y horrible enfermedad. El hombre cuya mente era un arma, pero cuyo cuerpo era una carga, fue finalmente traicionado por su propia fisiología. Es un final tranquilo, casi anticlimático para una figura de violencia tan legendaria. Murió en su cama, probablemente rodeado de oro saqueado, pero derrotado por su propia biología. Sin embargo, la leyenda ofrece un final diferente, más inquietante, uno que se ajusta mejor al mito que a la historia. Según el folclore vikingo, antes de morir, Ivar ordenó que su cuerpo fuera transportado de regreso a Inglaterra. Dio instrucciones específicas para ser enterrado en la costa, en el mismo lugar donde los vikingos desembarcaron por primera vez para invadir. Su profecía era que mientras sus huesos permanecieran en el suelo inglés, protegiendo la costa, ningún invasor extranjero conquistaría con éxito Inglaterra. Se dice que durante 200 años su maldición se mantuvo cierta. Incursores vikingos, reyes daneses y luchas sajonas, ninguno pudo tomar verdaderamente la isla mientras Ivar vigilaba desde su tumba. La leyenda concluye en el año 1066, cuando Guillermo el Conquistador se preparó para invadir Inglaterra desde Normandía. Él era supersticioso. Había escuchado las historias del guardián deshuesado. La saga afirma que Guillermo realmente encontró el túmulo funerario de Ivar. Desenterró el cadáver, que notablemente no se había descompuesto, y lo quemó hasta las cenizas en una pira. Solo después de que la forma física de Ivar fuera destruida, Guillermo se sintió lo suficientemente seguro para lanzar su conquista. Ya sea que muriera de enfermedad en Dublín o mantuviera guardia como un centinela esquelético en la costa inglesa, el legado de Ivar fue innegable. Había venido a vengar a su padre. Se fue habiendo destruido 2 reinos, ejecutado a 2 reyes y alterado fundamentalmente el ADN de Gran Bretaña. El cerdito había crecido hasta convertirse en un monstruo que devoró el viejo mundo. Pero con el monstruo desaparecido, los sobrevivientes se quedaron para recoger las piezas. La guerra de venganza había terminado. La guerra por el futuro de Inglaterra acababa de comenzar. Cuando los gritos finalmente se desvanecieron y el humo se disipó, el mapa de Inglaterra había sido redibujado para siempre. La venganza del gran ejército pagano fue un éxito completo. Habían cazado a cada hombre responsable de la muerte de Ragnar Lodbrok. El rey Aela era una ruina ensangrentada. El rey Edmundo era un mártir sin cabeza. El norte y el este pertenecían a los vikingos, pero la venganza es algo extraño. Comienza como un fuego para quemar a tus enemigos, pero a menudo termina forjando un mundo nuevo. Los vikingos no solo mataron y se fueron, se quedaron. Cambiaron sus espadas por arados.
Las tierras que conquistaron se conocieron como el Danelaw, un territorio masivo donde las leyes, costumbres y lenguaje vikingos echaron raíces. Si caminas por las calles de York hoy o miras nombres de lugares que terminan en by o Thorpe en toda Inglaterra, estás mirando los ecos de esta invasión. La muerte de Ragnar no solo llevó a la muerte de Aela, llevó a la hibridación de una cultura. La sangre del viejo jabalí y la sangre de los reyes ingleses se mezclaron en el suelo para crear algo nuevo. Ragnar Lodbrok murió solo en un pozo de serpientes, riéndose de sus asesinos, creyendo que sus hijos traerían gloria a su nombre, y lo hicieron. Pero también trajeron algo más: el caos. Y de ese caos, los anglosajones se vieron obligados a evolucionar. Necesitaban un líder que fuera más que un simple guerrero. Necesitaban un visionario. El gran ejército pagano pensó que había ganado la guerra, pero a la sombra de su victoria, en los pantanos de Wessex, el joven rey Alfredo había terminado de pagarles. Había terminado de observar. Estaba construyendo la primera armada inglesa. Estaba diseñando una red de fortalezas llamadas burhs. Se estaba preparando para hacer lo imposible, para hacer retroceder la marea. Los hijos de Ragnar tuvieron su venganza, pero la pregunta permanecía: ¿podrían mantener lo que habían tomado? Si quieres ver cómo un rey erudito y enfermizo logró derrotar a los mejores guerreros de la era vikinga y ganar el título de El Grande, asegúrate de estar suscrito. Nuestro próximo video se sumergirá profundamente en la supervivencia imposible de Alfredo y el nacimiento de Inglaterra. Haz clic en esa campana de notificación para no perderte el contraataque. Y antes de irte, déjame saber en los comentarios: ¿crees que el águila de sangre fue una práctica histórica real o solo un mito aterrador creado para asustar a los cristianos? Estaré leyendo tus teorías abajo. Hasta entonces, recuerda, la historia es escrita por los vencedores, pero está construida sobre los huesos de los vencidos.